¿Y cómo te está yendo, Paula? ¿Estás yendo a la oficina o no? Sí, bien, ya estamos Ya en se va a vivo. compartir, Ok, ya estamos en vivo. muy bien. Muy buenas tardes a todos. Estamos solo esperando unos minutos para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Gracias por atender estos webinars que Canieti está impartiendo. Muy buenas tardes a los que se han ido incorporando. Ya solo faltan 2 minutos para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Esperemos ya nada más para iniciar.
Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias por atender este segundo webinar dentro del ciclo de webinars que está ofreciendo Cañete Occidente del 15 al 26 de junio. El día de hoy con una ponente de lujo, Paola Solórzano, con el tema Conoce a tu mercado y adáptate para permanecer. Permítanme darles una semblanza de quién es Paola Adriana Solórzano. Ella es orgullosamente mexicana, con licenciatura en Mercadotecnia en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, máster en Dirección de Marketing y Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, España, y diplomado en Neuromarketing en la Universidad La Salle, investigadora de la Universidad de Guadalajara, y profesora a nivel licenciatura y a nivel maestría. CEO, ella es la CEO de Axi Research, empresa de investigación de mercado y neuromarketing, directora managing and co-founder de Daylight Intelligence, empresa de inteligencia de negocios utilizando Big Data. Damos la bienvenida a Paola, quien también a mucho honor es nuestra vicepresidente de Marketing y Comunicaciones en Cañete. Muchas gracias, Paola, por esta oportunidad de compartir con nosotros tus conocimientos en este tema tan interesante. Y pues te dejo a ti la palabra para que nos lleves a través del webinar. Al final del webinar habrá sesión de preguntas, respuestas. Ustedes pueden ir cargando sus preguntas aquí en esta sesión, en su sesión de Facebook en comentarios. Ahí pueden ir cargando sus preguntas durante la ponencia de Pau, y al final haremos esas preguntas a ella para que nos las responda. Muchas gracias, Paola. Adelante. Muchas gracias, Dina Grijalva, que es nuestra presidente de Cañete Occidente. Gracias por la presentación. Y bueno, pues muchas gracias también por la invitación a este ciclo de webinars que estamos organizando de Cañete Occidente. Recordarles que es toda esta semana y la que sigue a las 6 de la tarde todos los días en Facebook Live, para que se unan todos los días con temas de interés para ustedes. Entonces voy a solicitar que me permitan compartir pantalla. Muchas gracias. Les voy a hacer una presentación. Esta es la ponencia de Conoce a tu mercado y adáptate para permanecer. Este tema ya lo he dado durante esta situación, en esta contingencia, en diversas ocasiones, en diversos foros, y lo he ido actualizando con la información que se ha estado generando. Pero algo que es muy relevante es, como dice el título, bueno, pues adaptarnos a permanecer. Axi Research es la empresa que comentaba Dina, de la que soy CEO y fundadora, que es de investigación de mercados y neuromarketing. Y bueno, pues aquí está la frase, ¿no? Debemos de adaptarnos para permanecer y no solo para sobrevivir. Que esto es muy importante debido a que diversas empresas se han estado adaptando precisamente para la sobrevivencia, con estrategias sumamente oportunas debido a la situación. Sin embargo, en este momento ya debemos de tomar estrategias y acciones para no solamente sobrevivir, sino permanecer posterior a la pandemia. Entonces, bueno, dentro de, a ver, para modificarle. ¿Cuál es el contenido de esta ponencia? Bueno, pues, ¿cuál es nuestra nueva realidad? Que tanto se ha hablado de esta nueva realidad, entender que estamos en una nueva realidad y que esta nueva realidad se va a convertir en la realidad futura y real. Sentimiento de los mexicanos, les voy a mostrar una encuesta que hemos estado haciendo a nivel nacional, que es la tercera y que de hecho el día de hoy estamos sacando y la estoy presentando por primera vez aquí con ustedes. El nuevo mercado, nuevos negocios que estamos enfrentando en la actualidad, la adaptación de supervivencia que varios han estado implementando, y finalmente cómo le vamos a hacer para adaptarnos para permanecer. Esta nueva realidad que todo el mundo habla y que es en la que estamos actualmente, es algo en lo que cada vez este término ha tomado mayor relevancia debido a que algunos, hace todavía unos meses que estábamos realizando nuestras investigaciones, mencionaban que íbamos a regresar a la realidad que teníamos con anterioridad. Ahora cada vez
a mayor cantidad de personas, a mayor porcentaje de la población y sobre todo al sector empresarial, ya le queda muy claro que esa realidad que teníamos no va a regresar, que estamos en una nueva realidad y que nuestras prioridades han cambiado. Esto me gusta mucho mostrarlo, digo, es mi beta académica, pero la cuestión de la pirámide de Maslow, que en algún momento yo creo que a todos nos lo enseñaron, que hemos regresado nosotros a nuestras necesidades básicas, ¿no? A nuestras necesidades fisiológicas, a las necesidades de seguridad, a las necesidades de la base de la pirámide. Cuando antes ya estábamos dentro de las necesidades de autorrealización, por ejemplo, de autoestima, necesidades sociales, y de un día para otro bajamos a las de salud, a las de alimentación, de respiración, tan básico que esto suena, pero que en estos momentos, bueno, cada vez tiene más relevancia. Entonces, de un día para otro, nuestras necesidades cambiaron de estar en la cúspide de la pirámide de autorrealización a las necesidades básicas. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, hay estudios que nos hablan sobre qué cosas se han dejado de consumir y qué cosas se han consumido más. Yo me gusta mucho comentarles y que se pongan a pensar ustedes cuántas mujeres, por ejemplo, están o han comprado, déjense ustedes de usar, de comprar, perdón, de que hayan comprado tacones, que estén usando tacones, ¿desde cuándo no utilizan tacones? Pónganse a pensar si eso es una compra en la que estén ustedes actualmente con interés. Una bolsa, por ejemplo, los hombres, una cartera, tal vez un fajo. Entonces, tenemos que migrar ya a otro tipo de compras, que es lo que actualmente se ha estado migrando, como por ejemplo la comida, las cuestiones de productos de limpieza, etcétera, y todo lo que tiene que ver con temas de elegancia, temas de comodidad, que sean fuera del hogar, eso se han dejado de lado. Ahora, no es una época de cambios, es un cambio de época. Eso lo tenemos que entender. Hemos tenido, sí, muchos cambios, pero realmente va a ser un cambio de época. A partir de ahorita es un parteaguas hacia lo que sigue. Hemos tenido, como bien saben todos, varios impactos mundiales. Por ejemplo, aquí hay un estudio del New York Times que se le hizo a los epidemiólogos y dice, ¿cuándo planean volver a abrazar, subir un avión y retomar otras actividades cotidianas? Y fíjense bien lo que ellos mencionan. Salvo que se desarrolle una vacuna o un tratamiento efectivo, pasará más de un año antes de que muchos epidemiólogos estén dispuestos a ir a conciertos, eventos deportivos o servicios religiosos. Esta es una encuesta a nivel mundial y puede que algunos jamás vuelvan a saludar con abrazos o apretones de mano. Los cubrebocas serán necesarios durante mucho tiempo. Entonces, los profesionales de la salud han entendido y ellos mismos tienen ya estas restricciones, no solamente en la actualidad, sino que lo visualizan a más largo plazo. Y les voy a mostrar el estudio que les comentaba del sentimiento de los mexicanos. Este es un estudio que nos ayuda a entender este nuevo mercado, en donde, bueno, pues lo hicimos durante el mes de abril, mayo y el último en el mes de junio, que acabamos de cerrar la encuesta y es el que les estoy presentando. Este estudio es a nivel nacional en las 32 entidades federativas. Y bueno, pues se les hace la pregunta en qué tanto confían en la información oficial, pero aquí algo que es muy importante, confían medianamente en la información que se presenta y consideran, cambió la percepción de la gravedad del brote en México. Estábamos en un 4.1 y pues pasó a un 4.9. ¿En qué tan informado? Bueno, realmente los mexicanos nos encontramos muy informados, entre informados y totalmente informados, y principalmente Internet es un gran medio de comunicación, ya lo sabemos, en donde se mantienen informados, todavía noticieros y radio pinta en la información. ¿Qué tanto miedo tiene al contagio o muerte de coronavirus a las siguientes personas? Este es muy interesante debido a que obviamente los adultos mayores y los menores de edad son las personas que tienen mayor miedo, ya sea de que se contagien o que tengan muerte. Y también ha subido, este es un dato interesante, porque ha subido el miedo también a morir o a contagiarse a ellos mismos, es decir, a personas jóvenes no de avanzada edad ni siendo menores de edad.
Entonces, cada vez el miedo no solamente de la muerte de un familiar cercano, de una persona adulta, se ha convertido en un miedo a contagio o muerte ya de manera personal. Y se han visto muy afectados primeramente en la estabilidad económica, seguido de la estabilidad laboral, también en la salud emocional y algunos en las relaciones familiares. Hemos observado indicadores en donde la violencia intrafamiliar también ha aumentado. Entonces, bueno, son impactos también que ha tenido esta situación. ¿Considera que el coronavirus es una amenaza para su salud? Bueno, definitivamente sí lo consideran prácticamente casi todos, la gran población. Y lamentablemente en la última encuesta tuvimos que agregar una pregunta que no teníamos en las dos primeras. En las primeras teníamos cuántas personas que conocen tienen coronavirus. Y bueno, de tener una media de 0.5 en abril, en 1.1, bueno, pues subió a 3.4 personas que la gente conoce que tienen el coronavirus. Pero tuvimos que agregar esta pregunta que les menciono, que cuántas personas que conocen han muerto por coronavirus, y en la media fue de 1.4. Esta pregunta no estaba en las primeras dos mediciones y debido al aumento de muertes en nuestro país tuvimos que agregarla. La cuestión de que si están haciendo cuarentena, hemos visto que ha disminuido el porcentaje de la población que están en cuarentena, de un 85% que nos mencionaban estar en cuarentena. Aquí, ojo, la cuestión de la cuarentena, cada quien toma este término de manera muy, muy distinta. Es decir, unos mencionan cuarentena con el solo hecho de no salir a reuniones sociales, pero continúan estando en actividades fuera de casa, ¿no? Pero ha disminuido, aún con esta ambigüedad en el término, ha disminuido del 85% al 72% de la población. ¿Y en cuánto tiempo cree que va a retomar su vida cotidiana? Esto también ha aumentado en términos de que lo ven como que va a crecer. Es decir, en abril la gente decía que solamente el 4.4% veía que la situación iba a regresar a su normalidad en más de un año. En mayo el 17% y ya creció al 34.7%. Y esta pregunta también es sumamente importante. Les preguntamos qué implicaciones financieras tendría la situación para su familia. Y bueno, para varios de ellos altas, el 22% altas, moderadas el 23% y solamente el 12% nos mencionan que ninguna. Pero básicamente a 8 de cada 10, 85% de la población tiene entre altas, pocas o moderadas implicaciones. Ahora, ¿cuál es el nivel de aislamiento que tiene la población? Bueno, aquí vemos que básicamente el nivel 4, el 66.8%, es que solamente tiene movilidad para víveres o cuestiones indispensables. Sin embargo, hemos visto que se ha relajado la cuestión de la movilidad conforme han pasado los días y la cuestión del semáforo que se ha implementado, pues la gente lo ha tomado con mayor relajación. ¿Qué tan claro es el semáforo del que estaba hablando hace un momento? Bueno, nada claro el 16%, poco claro el 30% y claro el 27%. Y bueno, ¿qué opina de la reactivación económica? Bueno, esta es una pregunta que está bastante dividida también. Menciona, por ejemplo, el 37% que es adecuada, pero debe ser más pausada. El 32% están adelantando por la seguridad y el 20% ya era urgente que se empezara a realizar en varias industrias. Y finalmente, esta es una evaluación digamos que de las acciones tomadas por las distintas instituciones. Como pueden ver, se han comportado de manera similar a lo largo del tiempo, es decir, las evaluaciones están en una escala del 1 al 10, como pueden ver, las universidades son las que tienen, o las instituciones de educación superior, una mejor evaluación, seguido del gobierno estatal, empresas, población en general. A nosotros mismos nos reprobamos. Es decir, sabemos que no estamos actuando de la mejor manera. Y ahora, ¿qué le dan prioridad? Le dan prioridad antes, era un poco, estaba dividido entre salud y economía con un poquito más de porcentaje. Sin embargo, en junio le dan un porcentaje mayor a la salud. ¿Por qué suena tan importante toda esta información y la cuestión del nuevo mercado? Porque sabemos que el 99% de las unidades económicas MIPYMES son MIPYMES
y aportan el 52% del PIB y el 72% del empleo remunerado. Y se corre un gran riesgo de que este motor económico, bueno, pues se frene. Y tenemos datos que de hecho nos pasó nuestra presidenta el día de hoy y lo tomé, este dato, que en los últimos 2 meses en México se han cerrado casi 10,000 empresas formales, de acuerdo a los datos del Seguro Social. Además, que hay que sumar a las empresas del sector informal, que eran en marzo alrededor de 1.7 millones. Es decir, el impacto económico que tiene esta situación para las micro, pequeñas y medianas empresas es sumamente alto. Y bueno, pues tenemos que entender que este nuevo mercado pues está definitivamente en lo digital. Hay frases que mencionan que si no estás en línea pues no existes. Hay un incremento de consumo en línea de más de un 60% en promedio, pero bueno, hemos visto, y ahorita les voy a presentar algunas cifras de empresas que están en línea, en donde ha llegado en categorías hasta un incremento del más de 400%. Y es el caso de, por ejemplo, uno de los grandes ganadores también, que dice Amazon, la empresa que más prospera en la pandemia, vende $10,000 por segundo y se acerca al 1,000,000 de empleados. El confinamiento por la pandemia dio un impulso sin precedentes a las ventas online, con cientos de millones de personas encerradas. Amazon se convirtió prácticamente en un servicio público en medio de un Black Friday, días de ofertas especiales permanentes. Entonces, bueno, este es uno de los grandes ganadores y tenemos que entender que, bueno, la cuestión digital es algo que no solamente está teniendo gran fuerza, sino va a continuar con gran fuerza. Por ejemplo, otros datos de Mercado Libre, sus ingresos netos subieron en 37.6% y hasta un 400%, lo que les comentaba hace un momento, en algunas categorías. Mencionan que las categorías de salud, productos de uso cotidiano, juguetes, mostraron fortaleza con un crecimiento de volúmenes del 100%. Por el contrario, ciertas categorías no esenciales como autopartes y la electrónica de consumo registraron descensos en las tasas de crecimiento. Por ejemplo, lo que mencionaba de las ventas de productos de farmacia han crecido 114%, las de consumo masivo, las ventas de cuidado personal, lavandería, mostraron alza de un 403%. Es decir, la cuestión digital ha aumentado y ese es nuestro nuevo mercado, o sea, ya tenemos que migrar. Y hay nuevos negocios. Aquí la clave, yo creo que muchos lo entendieron de esta manera, los que lograron sobrevivir a todo esto, porque muchos, como se dieron cuenta, no lograron sobrevivir, pero los que lograron hacerlo, pues la clave fue en moverse, no quedarse estáticos. Es decir, lograron adaptarse, reinventarse, y como está aquí esta imagen, pues no se quedaron, como dice el dicho, el camarón que se duerme, ¿no? Entonces, estas empresas finalmente lograron adaptarse, reinventarse y poder sobrevivir. Ahora, ¿qué le preocupa actualmente a las empresas? Bueno, pues principales necesidades y preocupaciones de las empresas en México, lo que más les preocupa son los clientes. Es decir, esa relación que tenían tan cercana y poder perderlos, eso es lo que más preocupa. De seguido de las finanzas, es decir, ya la preocupación está centrada en nuestro cliente, las operaciones, el talento, la continuidad del negocio, los impuestos y la tecnología. Ahora, nuestros clientes ya cambiaron, ese es un hecho. No tienen, como vimos en un inicio de esta presentación, no tienen las mismas necesidades, han cambiado sus prioridades. Entonces tenemos que entender que esos clientes a los que nosotros les hablábamos de una manera, ya no tienen ese mismo perfil y les tenemos que hablar distinto. Por ejemplo, aquí hay otro dato que dice que 97.76% de las empresas implementan medidas contra la epidemia, el 16.6% recurrió al recorte de personal, mientras que el 21.8% a recortes salariales. Es decir, varias empresas, casi el 100% sí tomó medidas para adaptarse, para reinventarse, pero varias de ellas, como aquí lo menciona el 21.8%, recurrió a recortes salariales. El 33.6% de los trabajadores, fíjense este dato tan interesante, planean cambiar su empleo después de la contingencia.
¿Qué es lo que les está pasando también a los empleados? En eso a veces no estamos nosotros visualizando, todo lo estamos visualizando hacia afuera, pero ¿qué está pasando hacia adentro? Este es un dato relevante que tenemos que tomar en cuenta para nuestras estrategias futuras como empleadores o como directivos de empresas. Estos impactos que ha tenido la pandemia y que nos ayudan a conocer nuestro mercado, bueno, son tangibles, pero también intangibles. La cuestión de la salud de familiar, la salud mental, la tranquilidad, la paz que tenían, pues no va a tener esta normalidad tan pronto, se va a requerir apoyo. Y bueno, padecimientos más reportados por los trabajadores según el género, por ejemplo, ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, vista cansada, dolores musculares. La cuestión de la ansiedad es algo muy importante para que tomemos en cuenta. La cuestión del home office, hemos hablado mucho sobre este tema. La verdad es que, bueno, aquí les puse una fotografía con la que tal vez me siento un poco identificada. Mi niña no está tan pequeña, pero bueno, finalmente sí es un tema. Las que son mujeres no me dejarán mentir que sí estamos en el teléfono, al mismo tiempo en la computadora, en una llamada, mientras estamos barriendo o estamos haciendo de comer y cuidando ya sea las tareas que están haciendo los niños o al niño, ¿no? Y los hombres también, finalmente, digo, aquí se está representada por una mujer, pero los hombres también están teniendo estos retos de poder trabajar en casa, ¿no? En algunos casos esta situación del home office no ha sido, ha tenido pros y ha tenido contras, que los vamos a ver. Por ejemplo, se hizo un estudio en México, Ecuador, Argentina, Panamá, Perú y Chile, en donde el 81% de los encuestados creen que después de la pandemia el trabajo a distancia va a ser incorporado por todas las empresas. Es decir, el home office llegó para quedarse. No para todos los empleados, obviamente, pero se ha observado por parte de los empleadores que es una buena medida. Ya lo decía también en un programa nuestra presidenta Dina Grijalva, que bueno, que finalmente se ha optado por estas medidas y que ha sido un impacto positivo en las empresas en que se han dado cuenta que sí han podido trabajar a distancia. Básicamente el 70% de las compañías latinoamericanas no contaban con el beneficio del home office para sus empleados antes de la pandemia. Y México es donde se supone, bueno, pues estamos más avanzados con esto y era el 38% que se incorporaba a este esquema laboral. ¿Cuáles son los pros que se detectan en el home office? Bueno, mayor productividad, ahorro de tiempo en el campo, en el camino desde casa hacia el trabajo y disfrutar estar en casa. Esos son los pros principales. ¿Y cuáles son los contras? En la oficina se generan más ideas por estar con la interacción con los compañeros, se tiene más lluvia de ideas estando pues con otras personas interactuando, se extraña a sus compañeros de oficina, trabajar fuera del horario habitual y más horas que antes. Esto también se ha observado, se creía que las personas al no estar siendo supervisadas dentro de un lugar de trabajo iban a soltar los proyectos y al contrario han demostrado ser las personas sumamente responsables y comprometidas. Les cuesta poner límites entre su vida personal y profesional, eso es uno de los contras, que finalmente al tener más horas estando trabajando pues no logramos, y ahí también me sumo a estar tratando de equilibrar todo esto que estamos viviendo en el mismo lugar y al mismo tiempo. El sentimiento de los empleados ante el cambio en el entorno laboral, bueno, pues es de optimismo. La verdad es que los empleadores, gran parte de ellos han hecho un excelente trabajo al ser líderes que les transmitan este optimismo a sus trabajadores de que se puede salir adelante con estrategias, con cambios, con acciones, de gratitud. Esto es muy importante, los empleados se sienten agradecidos, estos que no han sido despedidos, por así decirlo, que se mantienen dentro de las empresas o que no les han hecho reducción del salario, pues están sumamente agradecidos, tienen esperanza, tienen algunos frustración, miedo, admiración y desesperación, pero principalmente optimismo y gratitud. Ahora, tenemos que entender que hay una nueva generación y nuevas categorías. En términos de marketing ya se está hablando de una generación COVID, es decir, esto viene a marcar lo que les mencionaba al inicio de la plática, que no es un cambio
que es un cambio de época, ¿no? No es una época de cambios. Entonces hay una generación que ya se le está denominando en términos de mercadotecnia generación COVID, que va a tener un pro, un antes y un después de esta situación y que va a quedar marcada esta generación por muchas circunstancias que van a cambiar, no solamente en nuestra vida laboral, como lo estábamos viendo, sino en nuestra vida cotidiana. Yo les mencionaba la cuestión de los zapatos. Imagínense ustedes que van a tener que ser innovadores las empresas para buscar ciertas marcas o tipos de zapatos en donde, por ejemplo, sean resistentes a que puedan estar pisando constantemente los tapetes sanitizantes, las mujeres que estábamos usando los tacones, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con esto en el futuro, no? Entonces, por ejemplo, la venta de merchandising de COVID-19 es una nueva categoría que está explotando las marcas y hay una nueva categoría de productos para los que somos mercadólogos. Este tipo de estrategias ya se implementan en las marcas y ya se están implementando, y reconvertirse o migrar por completo nuevas categorías. Hay empresas que ustedes han visto que se dedicaban a un giro y para poder sobrevivir tuvieron que migrar y hacer cosas totalmente distintas para poder salir de la situación. Entonces, aquí básicamente es ver que va a quedar en términos de mercadotecnia y en términos de generaciones. Para poder estratificar al mercado, pues ya tendremos una nueva categoría, tanto de nueva generación como nuevas categorías de productos. Y bueno, productos no pensados, la verdad es que esta la puse y la pongo en mis distintas ponencias, porque cuando me llegó el mensaje, ustedes pónganse a pensar que les llega este mensaje hace un año, ¿no? Bolsa para defunciones, 600 pesos masiva. Y les llega esto en su WhatsApp. Era impensable que pudiéramos tener este tipo de mensajes sacándolo de contexto y que nos hubiera llegado hace un año. Bueno, pues nuevos productos que jamás hubiéramos pensado tener en la mente, ¿no? Pero bueno, pues actualmente se están ofreciendo. La cuestión de ya productos, servicios de sanitización, de casas, de oficinas. Muchas empresas, algunas de estas son de las que han migrado ya a dar este tipo de servicios. Una realidad, tenemos que entender que es una realidad que llegó para quedarse, no es algo transitorio, son cambios que vamos a mantener, muchos de ellos, no solamente por una corta etapa, sino que las vamos a mantener. No se dice, o lo que no se menciona es que es para todos los cambios y para siempre, sino gran parte de esto sí se va a mantener. ¿Y qué es esto? ¿Qué se va a quedar? Bueno, la bioseguridad es algo que se va a mantener, vamos a ser mucho más precavidos desde cómo viajamos, y eso va a ser en la actualidad y se va a quedar. Y la cuestión de la virtualidad, como yo les mencionaba, el home office, por ejemplo, las clases virtuales que actualmente ya están recibiendo los niños, los jóvenes, muchos están sufriendo por la cuestión de los accesos, pero bueno, se han encontrado también vías para poder otorgar este acercamiento para las clases. Entonces, la cuestión de la bioseguridad y la virtualidad es algo que llegó para quedarse. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque es algo que para sus estrategias de mercado, eso lo tienen que implementar o mantener dentro de sus estrategias. Y bueno, estas son algunas de las cuestiones de bioseguridad que ya sabemos que todas las aerolíneas pues son de las primeras que están implementando cuestiones de bioseguridad de manera muy clara, ¿no? La cuestión de las nuevas identidades, el QR de identidad, que sigue siendo debatido, pero bueno, pues que también es una realidad que existe, ¿no? Que ya tenemos otro tipo de identidades también que tienen que ver con nuestra salud. Y bueno, la adaptación de supervivencia que han tenido empresas con grandes iniciativas, y aquí cito a algunos de mis compañeras empresarias, por ejemplo, bueno, te atendemos en tu jardín, en tu cochera, bueno, vamos a donde sea, y esto le sirvió muchísimo para la cuestión de la supervivencia, servicio a domicilio, te lavamos, te aspiramos, ya hacemos consultas en línea, es decir, supieron adaptar de manera inmediata para poder sobrevivir el momento y poder transitar y que la gente se mantuviera con empleo. Otros esfuerzos por ganar mercado pues han sido la cuestión de los descuentos de más del 50%,
han llegado a ser del 80%, ustedes lo han visto, pero esos son esfuerzos, y nuevamente quiero ser reiterativa, han sido esfuerzos de supervivencia, poder sobrevivir. Sin embargo, bueno, hay que ver si es una estrategia válida para nuestra marca, si es una estrategia que nos va a funcionar para permanecer, porque en el mercado, si luego entramos en una guerra de precios por categoría, ahí nos vamos a perjudicar. Y aquí les pongo esto, la cuestión de las mascarillas. ¿Cuántos no hemos visto nosotros que se han puesto a realizar ya sea gel antibacterial, mascarillas, sobre todo mascarillas, cualquier tipo de mascarillas? Desde empresas que se dedicaban a lo textil y migraron rápidamente para sobrevivir a la cuestión de, por ejemplo, de estas mascarillas, hasta personas que en emprendimiento detectaron rápidamente la necesidad y se pusieron a generar esta nueva oferta. Y nos han llegado una infinidad de ofertas de distintos tipos de mascarillas y todo esto para poder sobrevivir. Lo que hay que ver y evaluar en estos términos también es que tanto las mascarillas, sabemos, y los cubrebocas, bueno, son cuestiones que llegaron para mantenerse por más tiempo. Ahora hay que ver qué tanta oferta hay ya de este tipo para evaluar la oferta y la demanda que va a haber, si no nuevamente vamos a perder el mercado. Otras empresas, por ejemplo, pues Disney vio rápidamente este segmento y también se puso a hacer las mascarillas, los cubrebocas y venderlos. Otras que migraron, otras empresas grandes que migraron, por ejemplo, a hacer miel, ¿no? Que no se tenía. Y bueno, aquí lo importante es que sí lograron sobrevivir ante la adversidad. Ante la adversidad lograron sobrevivir y eso fue muy importante, digo, a 3 meses, 4 meses que llevamos de esta situación y que las empresas se hayan mantenido con estas estrategias de supervivencia ha sido sumamente positivo. ¿Por qué? Porque se ha mantenido la cuestión de los ingresos para sus empresas, han podido mantener a sus empleados, han podido mantener a sus familias. Sin embargo, ahora tenemos que pensar en el futuro. Entonces, ¿qué nos hace falta para permanecer? Ya vimos toda la cuestión de cómo piensan los mexicanos, cómo está más o menos el mercado, cómo están las empresas, qué se hizo para sobrevivir y ahora qué tenemos que hacer para permanecer. Bueno, la adaptación para permanecer y no solo para sobrevivir se logra con información más estrategia. Eso es muy importante. Tenemos que tener este binomio, tener conocimiento, tener información y tener estrategia. Cualquiera que nos falte de los dos, no estamos implementando correctamente bien las acciones para poder permanecer. ¿Y cómo es? Bueno, pues es información más estrategia y son 5 pasos de permanencia. Se los voy a ir describiendo cada uno en lo que resta de la presentación. El número 1, que es recomendable, es que realicen un diagnóstico interno, que conozcan sus fortalezas, en dónde se encuentran actualmente. De ahí tenemos que partir, y eso es a nivel personal, porque muchos estamos también viviendo una reconversión personal, pero en cuestiones de empresa, realizar este diagnóstico para conocer en dónde estamos parados actualmente. Pero no solamente interno, que ahora vamos al paso número 2, vamos a lo externo. ¿Cómo está mi mercado? Vamos a escuchar a nuestros clientes, vamos a analizar a nuestra competencia también qué está haciendo, cómo se está comportando, qué podemos rescatar, qué acciones están haciendo y hacia dónde se están dirigiendo. Esa es una estrategia también muy importante. Paso número 3, define tu oferta de valor evaluando alternativas disruptivas, no cerrar posibilidades. Aquí es muy importante, es decir, si ustedes vieron en la cuestión de la supervivencia que ya su mercado no va a recibir el producto que actualmente están ofreciendo porque ya su mercado definitivamente cambió, entonces ahí sí es momento de definir una nueva oferta de valor y no cerrarnos ante opciones que no teníamos contempladas, ser disruptivos en nuestro pensamiento, tomando en cuenta las cuestiones que vimos que llegaron para quedarse, que tenemos que tener siempre en mente la cuestión de la bioseguridad y de la virtualidad. Paso número 4, perfila tu nuevo segmento de mercado, la radiografía completa y genera tu propuesta de valor. Estos nuevos clientes que yo les mencionaba, que ya cambiaron sus prioridades, ya son otras sus necesidades, su tipo de compra ya cambió,
tenemos que saber el segmento al que estamos dirigidos, qué perfil tiene y cómo fue que cambió, porque tal vez teníamos muy claro nuestro segmento de mercado, nuestro perfil, nuestra radiografía de nuestro cliente, la teníamos muy clara antes del COVID. Pero posterior al COVID, créanme que todos esos hábitos y necesidades de nuestros clientes han cambiado. Entonces tenemos que hacer esa nueva radiografía de nuestro segmento. Número 5, genera estrategias integrales de marketing, de producto, plaza, promoción y precio, enfocadas principalmente en 3 temas: marketing digital o e-commerce, que ya les mencionaba que hay frases muy duras que si no estamos actualmente de manera digital o en línea, pues no existimos. Marketing social, en la actualidad es sumamente importante dar esa empatía que tenemos que tener con nuestra audiencia, con nuestro segmento de mercado. Y alianzas estratégicas. En la actualidad no estamos solos, tenemos que entender que es un mundo que finalmente ya nos dimos cuenta mucho más conectado de lo que pensábamos. Rápidamente estos impactos mundiales se dieron de manera inmediata. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que estar conectados y las alianzas hoy en día son de lo más importante estratégicamente. Ahora nos vamos a ir punto por punto. El número 1 es el diagnóstico interno, el famoso FODA. Hay una frase una pregunta que decían de risa, ¿no? Oigan, ¿por qué nadie puso en amenazas una pandemia para el 2020? Cuando todo el mundo estaba haciendo su planeación tal vez a finales del 2019 o a inicios de este año, que hicieron toda su planeación anual y que generalmente se actualiza el análisis interno de nuestro FODA, porque a nadie se le ocurrió poner amenazas, ¿no? Ahora sí que, bueno, pues esta es una situación que no se percibió en los análisis que se tenían dentro de los balances estratégicos, pero bueno, hay que capitalizar en la actualidad las fortalezas. ¿Qué recursos tenemos, tanto personal, de materiales, recursos financieros con los que todavía se puedan contar? Y todo de conocimiento, qué es lo que tiene tu empresa de valor, qué es lo que tienen tus empleados para aportar, qué es lo que tienes tú de insumos, de material, etcétera. Y entonces así tú identifica cuáles son tus principales fortalezas. Y bueno, pues escucha tu mercado, y esta es una frase que la vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, pero finalmente ahorita toma mucha más relevancia, que la información es el nuevo petróleo de la actualidad. La hemos escuchado en algunos foros también propios de Canieti. Entonces, es actualmente de lo más valioso. Imagínense el que haya contado con información el año pasado, que se hubiera puesto como amenaza una pandemia en su FODA, por ejemplo, que si haya podido visualizar esto que estaba sucediendo, ¿qué hubiera pasado con ese negocio, ¿no? ¿Y qué necesitamos saber? Bueno, en investigación de mercados, básicamente hay una gama sumamente extensa de cosas que podemos identificar, pero básicamente son estos 4 primeros puntos. Estudio de mercado y tendencias generales, es decir, hacia dónde va el mercado en general, hacia dónde van los datos que yo les acabo de dar, a algunos de ellos, pero en general que ustedes visualicen hacia dónde va el consumo, no solamente ahorita cuáles son las categorías o los temas que han bajado de consumo o han crecido, hacia dónde o cuál es la tendencia de ese mercado en general, sea o no sea de mi sector. ¿Cómo está mi industria? Aquí sí ya bajamos a nuestra industria. ¿Cómo está mi sector? ¿Hacia dónde se visualiza el camino de mi propia industria, de mi propio sector? Hacer un estudio de satisfacción y necesidades de clientes actuales y potenciales. Es decir, les pongo un ejemplo. Generalmente se hacen estudios de satisfacción, cómo los estamos atendiendo y demás, pero recuerden que las necesidades han cambiado. Entonces hay que volver a hacer ese estudio para saber, oye, ¿qué necesidades son las que tienes actualmente? O si no les han contratado nada en los últimos meses, por lo menos preguntarles, oye, ¿qué es lo que sí vas a necesitar y en cuánto tiempo esperarías contratar los servicios y de qué tipo? Es decir, no podemos quedarnos, como les mencionaba anteriormente, estáticos, tenemos que estarnos moviendo. Evaluación de su competencia directa. Esos 4 primeros puntos son básicos para que ustedes tengan información y la inteligencia necesaria para poder tomar una decisión.
Después define tu oferta de valor con la información del mercado, tanto las internas, bueno, realiza un análisis de lo que puedes alcanzar para permanecer en el mercado, la palabra clave, permanecer. Sal de la caja, vea tu nueva realidad, visualiza escenarios y las nuevas necesidades del mercado con creatividad e innovación. Revisa tu diferenciador competitivo. Por eso es tan importante hacer este benchmarking que nosotros le llamamos de la competencia, para poder visualizar cómo me voy a diferenciar. Si los demás están con guerra de precios, el 50, el 80%, pero no va con mi propuesta de valor, no es mi esencia de marca, no va con mis valores, no va con la presencia o con la categoría de marca que tengo, entonces, ¿cómo me voy a diferenciar? En la cuestión de la bioseguridad, en la cuestión del marketing social, en la cuestión de otorgarle beneficios adicionales a mi cliente. Es decir, hay una gama mucho más amplia, además de los descuentos que ustedes pueden visualizar y tener como estrategias para poder otorgar a su mercado. La planeación en las empresas, y esto lo hemos hecho también en investigación, cuando normalmente pues lo estábamos haciendo, siempre se hacía anualmente, pues ahora se está haciendo bimestral o trimestralmente, es decir, se están poniendo metas e indicadores dentro de las empresas con metas, con cuestiones de tiempo muy cortos, es decir, cada 2 meses, cada 3 meses, para poder tener un poco de mayor certeza en la toma de decisiones que van a tener debido a estos cambios tan drásticos que hemos tenido y que no es tan fácil predecir cómo se va a comportar no solamente el mercado, sino la situación todavía de la enfermedad que tenemos. El número 4, realiza el nuevo perfil de tus clientes. Les pongo un ejemplo, aquí, bueno, pues el perfil de clientes, normalmente se hacía un perfil sociodemográfico, donde se tenían los perfiles de edad, sexo, escolaridad, ciclo de vida familiar, los ingresos, el nivel socioeconómico, que tanto lo usaba, razones, etcétera, ¿no? Todo este perfil sociodemográfico y psicográfico se hacía de ese cliente potencial o de ese cliente actual, que nosotros es lo que normalmente le entregamos a nuestros clientes y seguramente muchos de ustedes ya lo tienen y si no, es una parte que les recomiendo hacer de estos nuevos clientes. Es decir, cómo es, qué características tiene y hasta si le pueden poner personificar con alguna fotografía, cómo es mi cliente, es decir, cómo es el tomador de decisión al que le estoy dirigiéndome. Y entonces así ustedes pueden hacer este perfil de su nuevo cliente, pero si ya lo tenían con anterioridad, hay que adaptarlo nuevamente a la situación actual. Y no solamente adaptarlo a los cambios sociodemográficos, sino a las nuevas variables de perfil que se están generando. Por ejemplo, si tenemos un cliente que es cauteloso, miedoso, uno que piensa o le da prioridad a la bioseguridad, que es emprendedor, resiliente, entre muchos otras variables que van a surgir o que están surgiendo en torno a esta situación. Entonces, el perfilar a su cliente, y por favor, si no lo tienen hecho, es algo de lo que quisiera que se salieran como con esta tarea después de esta charla, que se pongan a perfilar a su cliente actual y a su cliente potencial. ¿Por qué es tan importante? Porque al saber nosotros cómo podemos o cómo es este cliente, nosotros podemos hacer las estrategias y saber cómo hablarle a ese cliente al que tenemos delante. Es decir, podemos adecuar, si es un cliente que le da prioridad a la bioseguridad, pues obviamente vamos entonces a saber que tenemos que tener acciones y emprender estrategias en torno a esta variable que ya es tan relevante. ¿Qué edad tiene? Entonces, si sabemos su edad, su perfil, su nivel socioeconómico, demográfico, ciclo familiar, pues sabemos cuáles son sus preferencias y cómo hablarle en términos de marketing para poder lograr esa alianza que necesitamos tan cercana con nuestro cliente. Ahora, el número 5, pues realiza estrategias de marketing integral, que son básicamente las que les comentaba de marketing digital, que eso todos tienen que hacer, y luego tenía una charla en un programa que tenemos en nuestra empresa, que se llama Acción, donde decían, bueno, pues a partir de ahorita también otra tarea, si gustan hacerla, es hacer una auditoría digital. Ustedes mismos búsquense a ver si se encuentran, como lo haría cualquier persona,
al querer buscar el producto o el servicio que ustedes lo hagan, no con el nombre de su empresa, no con palabras clave que ustedes crean que sí los van a encontrar, como los buscaría cualquier persona que estuviera tratando de encontrar su producto o su servicio y ver si aparecen o cómo está apareciendo su categoría dentro de lo digital. Y la cuestión de la venta electrónica, bueno, pues en el e-commerce ya veíamos lo importante que era y lo trascendente que ha tenido las empresas importantes como Amazon o Mercado Libre en torno a sus ventas que tienen que estar y migrar. Ya la cuestión física, la cuestión de la ubicación ya no es tan importante, las oficinas, el tener filas dentro de nuestros espacios ya no va a ser lo relevante. Estas empresas o estas tiendas que queríamos tan grandes para poder tener acceso o que pudieran tener acceso a nuestros clientes, pues ya van a ser de manera virtual y esto es algo que llegó para quedarse. Ahora, en el 5.2, que vendría siendo el marketing social, el 63% de los consumidores, este es otro dato relevante, de los consumidores mexicanos desean saber qué acciones emprenden las marcas a favor de la comunidad. Es decir, aquí es sumamente importante ver que realmente los mexicanos estamos al pendiente de que sea una empresa que sea empática con lo que está sucediendo. Es decir, que entienda que la gente está sufriendo, que entienda que la gente está pasando por situaciones complicadas, por situaciones de sufrimiento, con situaciones de económicas que no le va a permitir tener acceso a diversas cosas. Y entonces, bueno, pues las personas y el consumidor está atento a este compromiso social que puedan tener las empresas. Entonces, es una estrategia que pueden ustedes implementar, ser empáticos, entender la situación y aplicar el marketing social. Aquí, bueno, pues hay unas empresas que, digo, les pongo este ejemplo porque finalmente Bimbo es una de las empresas a nivel nacional que siempre se ha caracterizado por esta empatía con no solamente hacia el consumidor, sino también hacia de manera interna como un excelente espacio para trabajar con sus trabajadores. Pero bueno, estas cuestiones que tienen de donar despensas, todas las empresas, pero que se vea con una, hay una línea muy delgada en el marketing social en donde es importante visualizar en qué momento pasamos de querernos ver como que somos muy buenos, es decir, con la población y sacarnos la foto y que se ve luego que es algo sumamente montado, a cuando realmente es una preocupación genuina que estamos siendo empáticos con la población. Les voy a poner un video que es de los digamos, comerciales que me gusta mostrar, a ver si me mencionan que sí se escucha, por favor, que estamos correctamente. A ver si lo pueden ver. Aquí les voy a mostrar la cuestión de marketing social y que está ligado, muy ligado a la cuestión de las emociones. Creo que no se escucha. Voy a tratar de migrar para ver si lo pueden escuchar. A ver si podemos lograr que se escuche. Si no, posteriormente se los comparto para que lo puedan escuchar.
Bueno, ese es un ejemplo de un comercial. Les voy a pasar otro que es de hecho del Día de las Madres, y ya que viene el Día del Padre, pues también aprovecho para felicitar a los padres y sobre todo al mío, pero aquí va este video para que lo vean. When things are at their worst, we can always count on moms to be at their best. While the world around us is hunkered down in fear, they're the ones on the front lines, making the new normal feel a little bit more normal. All in the hopes that years from now, when kids think back on this time, they won't think about the fear or the uncertainty. They'll tell stories about playing ball in the house and not getting in trouble, about epic birthday parades, social distancing dance-offs, and uninterrupted family dinners. They'll remember that while everyone was being homeschooled, they didn't just learn reading, writing, and arithmetic. They learned what really matters in life: love, laughter, and a good internet connection. And during this time when we're all told to stay apart, they'll find that somehow we've all grown a little bit closer. So that one day, when this madness is all finally over, when this new normal goes back to normal, our children will one day tell stories about how in the spring of 2020, the world did not stop. It kept spinning and moving forward, fueled by the most powerful force on earth, a mother's love. Bueno, estos son ejemplos de cómo empresas han utilizado el marketing social ligado a las emociones para poder empatizar con su mercado. Y la verdad es que ambos ejemplos han sido muy exitosos y digo, no sé si a ustedes les causó varias emociones el verlos. Y bueno, es diferente cuando ustedes ven una campaña en donde, bueno, les ofrezco tanto por ciento de descuento, cómprame, esto, el otro, a cuando ven un esfuerzo con este matiz, digamos que afinado a las emociones. Y bueno, el número 3, las alianzas estratégicas, alianzas no solamente con, puede ser hasta con tus competidores directos. Y aquí sí les voy a mencionar que estas alianzas con los competidores directos ayudan también a fortalecer y a saber cómo pueden salir como gremio, como industria de este problema y poder entre todos buscar soluciones, ¿no? Con también competidores indirectos, con instituciones de educación superior, con cámaras, es decir, que se acerquen a cámaras que pueden tener vinculaciones y que les pueden ayudar, sobre todo si son, bueno, si son formales, tanto formales como informales. Pero la cuestión de las alianzas y la vinculación es una estrategia sumamente exitosa y más en estos momentos. Entonces, bueno, ¿qué tratamos de demostrar en esta ponencia? Pues que tenemos que migrar de las estrategias que teníamos de adaptación de supervivencia, adaptación a la permanencia, a buscar estrategias con información que nos den este sentido para un futuro más certero para nuestro negocio. Y bueno, ¿cuáles eran los pasos? Porque ya digamos que pasamos y se los mencioné y luego los fui desagregando. Bueno, pues estos eran los 5 pasos de permanencia. Realizar el diagnóstico interno, conocer a tu mercado, evalúa alternativas disruptivas para ofrecer una nueva, para tener una nueva oferta de valor, perfilar a tu nuevo segmento de mercado y generar estrategias integrales de marketing como las que vimos, marketing digital, marketing social y la cuestión de las alianzas estratégicas como estrategias sumamente relevantes para la permanencia. Y bueno, pues saber que en los complejos escenarios de los mercados o del mercado actual, las mejores decisiones no son las mejor pensadas o aquellas que nada más nos dan insomnio. Yo creo que varios de nosotros, los que nos están observando como empresarios, pues hemos tenido insomnio durante esta situación, esta pandemia, sino las que cuentan con mejor información. Es decir, no son las mejor pensadas las que más se piensan, sino las que tienen o cuentan con mejor información y mayor información. Y lo importante es capitalizar ese conocimiento y lograr lo que se ve imposible, lograr saltar esta situación que para varios empresarios, personas, empleados que tenemos directivos,
pues ha logrado ser bastante retadora y pues lograr y hacer lo que creíamos que era o veíamos en algún momento como imposible y lograr esa permanencia en nuestro mercado. Y bueno, pues en Axis Research somos orgullosos en el ranking número 1 en Occidente según el ranking de la MAI y en torno a inteligencia de negocios, investigación de mercados, y pues somos el aliado en que nosotros damos inteligencia, pero también estamos proporcionando la estrategia para que tomen decisiones que construyan éxito. Entonces, bueno, pues básicamente esa es la ponencia en cómo pueden ustedes adaptarse a permanecer, ya pasando la fase de adaptarse a la supervivencia. Entonces, pues muchísimas gracias por permitirme dar esta ponencia, por darme este espacio para que ustedes tengan esta información. Y aquí les dejo un teléfono por si desean que les mandemos información sobre estos estudios, algunos de los estudios que les presentamos. Por ahí en ese teléfono, en ese WhatsApp, pueden registrarse y les envían su correo electrónico y vamos a estar enviándoles información también para que tengan información de actualidad. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Si nos das oportunidad, hay una serie de preguntas que nos gustaría ahora contestar. Creo que una de ellas... Creo que no se escucha, Osvaldo. Bueno, no sé, Paola, ¿tú le escuchas? No te escucho, Osvaldo. Creo que vamos a abrir, no sé si existan preguntas. Sí, hay preguntas, Pau. Hay unas preguntas, no sé si ya me escuchan. No, muy bajito, Osvaldo. El volumen está muy bajo. Muy bien. La primera pregunta, Pau, es si se puede... No se escucha. Los resultados de la encuesta. Bueno, creo que puedo acceder a las preguntas que están haciendo aquí en línea. Bueno, una de las preguntas, que si vamos a seguir generando estudios, que otras interrogantes estamos considerando incluir. Sí vamos a estar generando nuevos estudios dentro de próximamente. Sin embargo, bueno, vamos a este último, bueno, realizamos 3, que acaba de salir, como les dije, el día de hoy y tienen la primicia de los resultados. Y posteriormente ya no van a ser con cada mes, los vamos a estar realizando con una frecuencia, vamos a dar un lapso mayor de tiempo, pero otras variables obviamente que vamos a dar es la cuestión de los impactos que ha tenido con mayor profundidad, es decir, nos vamos a hacer preguntas mucho más profundas en torno a cuáles han sido los impactos en la vida, en cómo es el consumo también del mercado y cuáles son esas prioridades de que les hablaba en torno al consumo. Ahí vamos a perfilar y bueno, obviamente cómo se sienten los mexicanos. No sé si ya se escucha Osvaldo, si no, creo que aquí yo tengo las preguntas. A ver, Osvaldo, creo que no se escucha. Dice, ¿considera que la información que difunde el gobierno a nivel federal afecta el comportamiento de las personas? Sí, obviamente cualquier información, y se ha demostrado en diversas investigaciones que se han hecho, tanto académicas como estudios políticos y sociales, han demostrado que obviamente lo que se difunde, lo que se publica, pues genera un impacto en la audiencia, ¿no? Entonces, ya sea como empresa que tú generas y difundes una información y tratas de causar un impacto que genere ya sea una intención de compra o afinidad a tu marca, obviamente en términos sociales y políticos, si generan alguna información, esta genera un impacto en la población, ya sea de manera positiva o negativa, pero genera un impacto. Y eso lo hemos visto en varios estudios demostrados, ¿no? Que dependiendo de lo que se difunda, tiene trascendencia e impacto en la población. Otra de las preguntas, ¿qué opinas del reto al que se enfrentan las universidades privadas post-COVID? Bueno, esto realmente es un reto sumamente importante el que tienen las instituciones y en general instituciones privadas y públicas, pero las privadas en torno pues a poder sobrevivir, a tener esta permanencia dentro de, para poder ofertar
esta educación a los niños, pero bueno, pues finalmente es, y reitero lo que es mi tema, la adaptación de permanencia. Debemos adaptarnos y estas empresas también, estas que finalmente son empresas, las instituciones privadas de educación, pues tienen que adaptarse. Lo que yo les mencionaba ya las clases en línea, yo también coordino un posgrado. Entonces, en términos de nivel de educación superior y a nivel posgrado, pues la migración a la cuestión digital fue de manera inmediata. Sin embargo, conforme bajamos a licenciatura, educación media superior, educación básica, pues han tenido mayores barreras para poder migrar debido al acceso, obviamente, de la tecnología, de parte de los niños, al acceso, pues, de entrada a que puedan tener esta comunicación directa con los alumnos. Entonces, sí, el reto que se ve y cómo se visualiza es que se van a tener que adaptar. La virtualidad nuevamente llegó para quedarse. Habrá clases que van a continuar siendo virtuales, que ya no van a requerir la presencialidad. Entonces, habrá que evaluar estos caminos que nos está dando esta situación para poder adaptarnos. Tenemos... ¿qué negocios ya no se recuperarán en Jalisco según tu conocimiento y tendencias? Bueno, sabemos que hay negocios que están sufriendo mucho y que han tenido que cerrar o bajar cortina, como les dicen. La cuestión, los negocios informales están, bueno, teniendo un impacto sumamente negativo en torno a su ingreso, pero la cuestión de... ¿cuáles ya no van a seguir? Eso va a depender de que realicemos estas estrategias que estamos evaluando. Hay gente que ha logrado sobrevivir como ha podido en la supervivencia y que finalmente se ha adaptado para poder permanecer, ¿no? Entonces, no hay un negocio que yo les podría decir que está destinado a desaparecer como tal. Sin embargo, van a tener que migrar y van a tener que realizar estrategias distintas. Pero sabemos que hay negocios, obviamente la cuestión de los eventos, que van a tener pues unos retos sumamente importantes para poder tener una reapertura, por ejemplo, en torno a todo lo que tiene que ver con conciertos, eventos masivos que tengan que ver con varias personas, acumulación de gente en un mismo sitio. Bueno, pues son los que van a tener mayores retos, ¿no? Pero no están destinados a desaparecer, sino a reinventarse y a hacer estrategias para que finalmente puedan adaptarse. ¿Y qué opinas del uso del design thinking para identificar las necesidades de los clientes? Bueno, pues sí, finalmente es una estrategia que pueden implementar. Realmente la cuestión de integrar a este proceso del design thinking, la cuestión de preguntarles, de hacer el diagnóstico directamente con ellos, es algo que se sugiere, que se realice para poder tener directamente este pulso de los clientes, que nos los digan directamente ellos. Entonces, bueno, pues creo que son las preguntas. No sé, Dina, Osvaldo, si hubiera otras, creo que son las que estoy viendo, y la verdad es que muy contenta de estar en esta ponencia. Espero que haya sido de utilidad y que haya las tareas que por ahí dejé con mi beta de maestra, que puedan llevarlas a cabo terminando esta charla o en estos días subsecuentes, que puedan realizar este diagnóstico, estos perfiles y esta auditoría y estos análisis que son tan relevantes. Muchísimas gracias, Pao, por tu participación. Sí, Osvaldo, yo creo que hay problemas, ¿verdad?, de sonido, pero bueno, quería aquí agradecer. Ya he visto varios comentarios en nuestro chat y todo de lo importante, lo relevante de la información que nos compartiste. Muchas gracias por esta ponencia. Creo que no hay más preguntas. Yo no las puedo ver realmente, pero creo que no hay más preguntas, que las cubriste todas porque son las que están en los comentarios. Y pues muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos los que estuvieron atendiendo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y, como dice Paola, ojalá puedan llevar a cabo todas esas actividades que nos dejó de tarea a todos para ser pertinentes y para poder seguir permaneciendo, ¿no? La permanencia, que es tan importante para nuestros negocios. Muchísimas gracias a todos. Invitarlos, Dina, a todos
al día de mañana nuestro webinar que vamos a tener también igual a las 6 de la tarde, trabajo a distancia basado en resultados, que también va a ser por parte de Eric García, que es el director de Kira Informática. Entonces, pues invitarlos al día de mañana a que se unan a este webinar y todos los días de esta semana y la que sigue, cada día con un tema sumamente oportuno para ustedes y que, bueno, Cañete Occidente con ese compromiso, no solamente para sus socios, sino para la población en general. Muchísimas gracias, todos invitados. Gracias, Pau. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos.